Nos encontramos celebrando el domingo 11 después de Pentecostés. La epístola para hoy es tomada de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera de sus epístolas. Nos dice lo siguiente: Hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes y por el que os salváis si lo conserváis, cual os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habríais creído. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie, por favor, para el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierra de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que significa ábranse. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban y más crecía su pasmo. Y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. En el Evangelio de hoy se nos habla de esta curación milagrosa de un sordomudo, y vamos a aprovechar este milagro obrado por nuestro Señor para hablar, para reflexionar sobre el sacramento de la confesión, pero no en el aspecto, pues digamos, que lo hemos considerado ya en muchas ocasiones como un sacramento instituido por nuestro Señor, no nada más destacando el beneficio principal, el más importante, por supuesto, que es el recibir el perdón de nuestros pecados, sino que el día de hoy quisiéramos examinar un poquito, como con más a detalle, como si nos acercáramos a alguna textura para ver ciertos detallitos, ciertos hilitos que tienen y que van formando aquella hermosa textura, aquella hermosa estructura, y así la apreciemos más. Hoy vamos a acercarnos, estimados fieles, al sacramento de la confesión para ver algunos detalles, insisto, que enriquecen, que la hacen más, o deberían de hacerla más atractiva, deberían de ayudarnos a quitarnos esa mentalidad o pensamiento de que la confesión es algo duro, es algo vergonzoso, es algo difícil, para convertir la confesión en el momento en el que nos encontramos con alguien que nos ama tanto, que está dispuesto a hacer las cosas que aquí vamos a mencionar, que son detalles tan sutiles, que son detalles tan bonitos, que a cualquier ser humano que tenga un poquito de nobleza en su corazón, como nobleza tienen todos ustedes en sus corazones, estoy seguro le conmoverá reflexionar sobre estas maravillas de bondad, de misericordia que obra nuestro Señor en el sacramento de la confesión. Primer beneficio, y solamente es por mencionarlo porque es el más evidente, es el más obvio, el perdón de los pecados. Primera cosa por la que debemos apreciar la confesión, porque sin la confesión no tendríamos el perdón de nuestros pecados y sería una incertidumbre si nos atuviéramos a lo que dicen los protestantes
de que se puede uno confesar directamente con Dios y Dios te perdona, y quién te lo puede asegurar. En cambio, en la confesión tenemos la certeza, tenemos la seguridad, es una garantía que nos da no solamente la Iglesia, sino basada en la palabra de Jesucristo mismo, de que en el momento en que el sacerdote nos da la absolución, estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados directamente de Dios, y aquel sacerdote nos dice, vete en paz, tus pecados están perdonados. Certeza de que los pecados están perdonados. Primera cosa que debemos apreciar en la confesión. Y a través de ese perdón encontramos una paz maravillosa. Pero viendo el ejemplo de hoy, hay otros aspectos. Notemos lo que hace nuestro Señor Jesucristo antes de curar al sordomudo. Dice el Evangelio que nuestro Señor estaba recorriendo varios lugares. Hoy diríamos varios pueblos, en aquel tiempo le llamaban ciudades. Fíjense las ciudades que menciona: Tiro, Sidón, y dice recorría el mar de Galilea, que no era un mar, era un lago, y alrededor de ese lago muchos pueblos, como hoy aquí en la zona, lago de Chapala, y muchos pueblos a su alrededor. Eso es lo que hacía nuestro Señor, caminando por todos esos lugares, y dice aquí, pasaba o atravesaba por mitad de la Decápolis. La Decápolis eran 10 pueblos que estaban ahí muy cerca uno del otro, y nuestro Señor andaba por ahí caminando. No parece, no se ve, no se observa que nuestro Señor tuviera una meta, un objetivo de llegar a algún lugar, como que andaba por allí nada más. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor en su bondad, nuestro Señor en su misericordia, se nos hace accesible, se nos hace encontradizo. No tienes que andar correteando a nuestro Señor. Muchas de las veces ustedes, aquí esta feligresía tiene ese beneficio, privilegio que muchos otros lugares no tienen, de que tienen el sacramento de la confesión muy a la mano, a unas cuadras de su casa, a algunas cuadras de la casa de muchos de ustedes, a unos cuantos minutos los que vienen en auto y no viven tan cerca, y la tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, como en ese tiempo, hoy en día también se hace accesible para ustedes, se hace accesible para todos nosotros. Es una cosa maravillosa que debemos nosotros valorar en el sacramento de la confesión. La otra cosa es cómo los hombres que ven a nuestro Señor cerca llevan al sordomudo. Y entonces le dicen algo a nuestro Señor, le hacen una petición para que cure al sordomudo, pero es un defecto que también nosotros tenemos, pero aún en ese defecto nuestro Señor obra con mucho tacto, con mucha delicadeza. ¿Cuál fue el defecto? Imaginen, llegan con nuestro Señor, le traen a un sordomudo y le dicen, Señor, pon las manos sobre él para que lo cures. O sea, no solamente le vienen a pedir el milagro de que lo cure, sino que además vienen y pretenden estos pobres hombres decirle a Dios, decirle a Cristo, cómo debe de curar. Ponle las manos para que se cure. ¿Sí? Y nuestro Señor, que ve ese defecto, que ve ese error en ellos, lejos de llamarle la atención, de reprenderlos, con cierto orgullo, que por supuesto no cabe eso en nuestro Señor, simplemente les tiene paciencia y Él hace las cosas como Él sabe que se tienen que hacer. En la confesión también así pasa. A veces llegamos a la confesión, queremos el perdón de Dios, queremos el beneficio que nos trae el sacramento, pero a veces lo queremos hacer a nuestro modo, lo queremos hacer a nuestra manera. Y entonces también aquí nuestro Señor tiene una delicadeza tal que no hizo lo que le dijeron aquellos hombres, no puso las manos sobre la cabeza del hombre, sino que Él hizo la curación de otra forma, como convenía ser curado aquel sordomudo. Asimismo va a pasar en la confesión. La confesión es para que lleguemos, confesemos nuestros pecados con humildad, con claridad, con sinceridad, que hagamos el propósito de enmienda y todo lo que ustedes ya conocen. Pero muchas de las veces usted llega a la confesión y pareciera que quiere tomar la confesión como una charla de café con una amiga con la que te estás desahogando de todo lo que no le pudiste platicar al marido o a la vecina o sabrá Dios a quién. Como que queremos desahogar. Y si salimos de la confesión, fíjense qué señal tan fea, si salimos de la confesión como diciendo no me pude desahogar, es una mala señal. Quiere decir que estamos queriendo que Dios nos cure el alma a como yo creo que debe de ser, y no como Dios nuestro Señor
nos va a curar realmente. En cambio, aquella persona que, bueno, se confiesa y hace las cosas correctamente, lleva lo que es una confesión bien hecha, va a salir con su alma tranquila, aunque no haya tenido ese, digamos, desahogo, como una consulta psicológica o de otra forma, que muchas de las veces rebajamos la confesión a este tipo de cosas. Es el error de estos hombres. Señor, ponle la cabeza para que se cure. Señor, déjame hablar, déjame desahogarme, déjame te platico lo que no le puede platicar a nadie más, para que así yo me sienta bien. No, la confesión no es para eso, es para el perdón de nuestros pecados. Y entonces nuestro Señor en su delicadeza, pues no nos reprende por eso, ¿verdad? Nos escucha con paciencia lo que dijimos, pero nos corrige también. ¿Qué es lo que hizo entonces nuestro Señor con el enfermo de hoy? Lo llevó aparte. Dice, lo apartó del tropel de la gente, dice el Evangelio de San Marcos de hoy. Es lo mismo que pasa en el confesionario. Dios te lleva ahí aparte. Déjate de pensamientos vanos, déjate de pensamientos inútiles, vámonos a un lugar apartado. Porque la atención que vas a recibir, el favor que va a recibir tu alma, es algo tan particular, tan personalizado, tan especial, que no se puede hacer en medio del ruido de la gente. Por eso, aún en el templo hay un lugar especial para eso. De ahí el gran error que cometen los modernistas de que o absuelven de manera general. ¿Quieres confesarte? Dicen en algunos sectores modernistas, ¿quieres acercarte a comulgar? Arrepiéntete de tus pecados, desde aquí te doy la absolución y ya puedes comulgar. No es eso lo que hace nuestro Señor para curar a las almas. No es eso lo que hace nuestro Señor cuando quiere dar ese beneficio. ¿Qué es lo que hace? Los retira. Para eso está el confesionario. Ya una vez en el confesionario, que sería, hablando de este milagro, lo que hace nuestro Señor es que toca con su dedo el oído del sordo. Toca con su dedo el oído del sordo. Esto significa que así como los dedos, parte de la mano, las manos es con lo que obramos, con lo que actuamos, nuestro Señor actúa en nuestra alma muchas de las veces a través del sentido del oído. Lo que aquí en el sermón, aquí en la predicación te dice el sacerdote para tu bien espiritual, para muchos es como si no lo estuvieran escuchando. Por un oído les entra, por otro les sale, dice por ahí el dicho, la expresión popular. Está el sacerdote predicando, está el sacerdote explicando y estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa. Pero ahí en el confesionario, la delicadeza tal de nuestro Señor que personaliza el consejo. Mira, estimada alma cristiana, necesitas hacer esto, tienes que corregir aquello, por el oído. Nuestro Señor otra vez tocando el oído de esos sordos espirituales que somos nosotros. Con la saliva toca a nuestro Señor la lengua del sordomudo, cosa que hoy en día muchos criticarían, sobre todo en este contexto de pandemia. Imagínense en un contexto como este y Cristo con su propia saliva tocándole la lengua al sordomudo. Así pasa también con el sacramento de la confesión. Nuestro Señor, que sabe lo que necesitamos, ¿por qué está haciendo todas estas cosas, estimados fieles? Se está adaptando al lenguaje de señas del sordomudo. Seguramente el sordomudo, ya cuando estaban aparte tratando de comunicarse, pues le habrá hecho señas a nuestro Señor: no escucho, no puedo hablar. Y nuestro Señor, adaptándose a eso, hace este tipo de acciones para curar al sordomudo. En la confesión eso es lo que hace nuestro Señor. ¿Eres medio orgullosito? ¿Somos medio orgullosos? ¿No nos gusta que nos hablen tan fuerte? Nuestro Señor se adapta y te habla bajito. Y te dice esto, aquello, mira, claro, con claridad, con la mayor firmeza posible, pero se adapta a cómo eres tú. ¿Eres de aquellos que dicen, qué bueno que me regañen porque solamente así entiendo? Bueno, pues también eso lo puedes encontrar ahí. Nuestro Señor se va adaptando. Se va adaptando. Tengo esta duda, tengo este consejo, no me sé ni mi catecismo, y ahí está nuestro Señor obrando a través de sus ministros, los confesores, a veces enseñándole algún pequeño punto de catecismo al penitente, a veces resolviendo las dudas más complicadas de la moral cristiana, a veces dándole exhortación, a veces animándolo. Es que es nuestro Señor que se está adaptando a tu lenguaje, a tu necesidad, a tu forma de ser e incluso a tu debilidad.
a mi debilidad, a la debilidad de todos nosotros. Es una maravilla entonces aquí este sacramento de la confesión. Y finalmente, ya una vez que nuestro Señor hace toda esta forma de estas, digamos, ceremonias para curar al sordomudo, dice, ábrete. Y entonces se le abren los oídos y se le desata el impedimento de la lengua. Y fíjese la expresión que usa el Evangelio. Se le soltó el impedimento de su lengua y hablaba correctamente. O sea que nuestro Señor, nada más con estas ceremonias, con estas acciones, restituye al hombre a una perfección que le correspondía, a una corrección, a hablar correctamente. Así pasa en la confesión. Así pasa en la confesión cuando hacemos una confesión bien hecha, cuando dejamos que nuestro Señor obre, cuando nosotros ponemos de nuestra parte, mira, nos vamos corrigiendo. Salimos de allí y no solamente empezamos a hablar correctamente, sino también a actuar correctamente, que el actuar también es una forma de hablar, porque en el actuar expresamos lo que creemos, lo que somos. Entonces, estimados fieles, la confesión no es solamente ese maravilloso beneficio, grandioso por demás y lo principal, que es recibir el perdón de los pecados. Sí, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Pero fíjense cómo nuestro Señor, para darnos ese beneficio tan grande, ese alimento tan necesario que requerimos, esa paz y ese descanso del alma, ¿cómo te va buscando? Se acerca contigo, te ruega, se te hace el encontradizo. Tú le quieres pedir a Dios una ayuda, pero tú quieres que te cure a tu modo. Y nuestro Señor te dice, no, no es de ese modo, es de este otro. Y se va adaptando a ti y en cosa tan sencilla, cosa tan fácil como unas cuantas cositas que hace nuestro Señor, te devuelve a lo que es una actuación y una forma de vivir correctamente. Y todo eso en el sacramento de la confesión. Ahora les pregunto, ahora preguntémonos, ¿por qué entonces no nos confesamos con la debida frecuencia? Bendito Dios los que sí se confiesan, aprecien cada vez más la confesión, piensen en estos detalles para que vayan con más ganas, con más devoción, con más amor a recibir este sacramento tan importante. Pero aquellos que no se confiesan, que pasan las semanas, pasan los meses y tristemente hasta los años y no se quieren confesar, piensa también en esto. No pienses en la vergüenza, no pienses en lo difícil que puede ser enfrentar a tu propia alma, a la realidad de tu propia conciencia. Piensa en cómo a pesar de eso, Dios te ama como eres. Si eres ese semejante a ese sordomudo, eres un sordomudo espiritual, ¿quién quiere hablar con un sordomudo? ¿Quién quiere estar cerca de un sordomudo? Hoy no se le entiende nada. Y quiere hablar y quiere decir algo, pues quién sabe qué dirá. ¿Quién podría sentir un gusto, decir, voy a visitar a mi amigo el sordomudo porque platicamos muy a gusto? No es cierto, nadie dice eso. Nadie dice eso. Entonces nuestro Señor nos acepta como somos, se adapta a como somos y nos da ese beneficio maravilloso de perdonarnos los pecados para que empecemos nosotros a obrar correctamente. Así que aprovechemos y estimemos mucho este sacramento de la confesión. Repito, los que ya se confiesan para que lo hagan cada vez con más amor a Dios y con más fervor, y los que siguen alejados de este gran sacramento, para que con la gracia de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen María, se acerquen con más confianza, venzan esos obstáculos que les impiden acercarse al sacramento de la confesión y reciban estos beneficios que con tanta delicadeza nuestro Señor quiere ofrecer a todos y cada uno de nosotros, para curarnos a semejanza de cómo fue curado el sordomudo del Evangelio del día de hoy. Así también quiere nuestro Señor curar tu sordera, tu mudez espiritual y todos nuestros defectos y errores que tenemos, simplemente con acercarnos dignamente a este sacramento de la confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.